Dios te bendiga, Dios te guarde. Para nosotros un privilegio y un placer estar aquí en nuestro podcast Unido con Dios. Bendecimos esta audiencia, bendecimos a los amigos en el nombre de Jesús. Tenemos un tema muy importante, sumamente importante. Tenemos aquí el evangelista Joaquín de Asa. Amén, muchas bendiciones, mi hermano. Claro que sí. Y este es un tema de gran importancia, ya que las personas siempre viven preguntando si hablar en lengua. Amén. Es necesario, cómo es debido hablar en lengua, pero la importancia de hablar en lengua. Amén. Ese es el tema que queremos resaltar hoy, porque es muy importante a las personas que puedan entender de que es de suma importancia hablar en lengua. Amén. Amén. Y sin más preámbulo, de una vez usted va a empezar con el tema. Amén, gloria a Dios. No sin antes de leer un pedacito de verdad de la palabra para poder darles amplitud y al conocimiento de lo que la persona quiere escuchar acerca de lo que es hablar en lengua, de lo que es el Espíritu Santo. Aleluya. Ay, bendito Dios. Como aquí decimos, la palabra van a salir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, en los tres grandes. En Hechos 2 vamos a estar leyendo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cuando llenó toda la casa donde estaba sentado, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba de que hablasen. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí para seguir interactuando de lo que nosotros queremos hablar. Amén. Amén. La venida del Espíritu Santo, cuando se está hablando de estos asuntos, se está hablando de empoderarse. Se está hablando de empoderamiento. Cuando se te está hablando de este asunto, es que el Señor primeramente fue el que lo dijo. Jesús mismo le dijo, espérenme, porque no lo voy a dejar solo, espérenme ahí. Esperen la venida del Espíritu Santo, que es el que le va a dar la fuerza, es el consolador, es el que le va a dar a ustedes las estrategias, la sabiduría, para soportar, aguantar las cosas que vengan. Amén. Bendito Dios. Tú no ves que cuando usted te descarría se te fue el Espíritu Santo. Se va. Se va. No se queda la gente después que la gente descarría. Pero ¿y cómo se va a quedar la gente si tú te apartaste? Usted se apartó y se apartó también el Pero Espíritu. es lógico, es lógico. No va a morar bajo esa casa que está sucia. Nunca, jamás. Gloria a Dios. Pero, Amigos, estén pendientes de eso. claro que sí. Los descarriados también. Lo descarriado hace rato. No, porque su infinita misericordia, tú sabes que el Señor esto, no, usted está muy equivocado. Usted está muy equivocado. ¿Por qué estamos equivocados, no verdad? Porque creen que muchas veces tenemos una influencia del Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo está morando en nosotros. No lo mismo influencia que tenerlo adentro. Bendito sea Dios. Porque la palabra es clara. El que ha nacido de nuevo es guiado por el Espíritu. Jesús le habló a Nicodemo y le dijo a Nicodemos, de cierto te digo que debe de nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo que debo de nacer de nuevo? ¿Acaso debo de entrar en el vientre de mi madre para yo nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, Estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo no era cualquier cosa. Nicodemo era un maestro de la ley en aquellos tiempos. Que no era de que fue un muchacho, no, que Jesús habló fue un tipo cualquiera. No, el tipo sabía de la ley, el tipo estudiaba la ley y era maestro. claro. Que no era cualquier cosa. No era un muchacho. Era una persona de grandes conocimientos y que aportaba, ¿no verdad? En el Sanedrín, el entendimiento y el conocimiento era el que tenía que hablar. Dice, pero aquí, ¿cómo que tú siendo maestro? Un maestro de la ley no era cualquier cosa. Porque tú tienes que conocer las cosas espirituales, Nicodemos. Las cosas espirituales, tú tienes que entenderlas, tú tienes que conocerlas. ¿Cómo es que tú no conoces las cosas espirituales? Entonces, las personas quieren hablar acerca de hablar en lengua. Lo que la gente
no está entendiendo de que se quiere meter en las iglesias es que las personas no hablen en lengua. Bendito Dios. Quieren sacar lo que era hablar en lengua, quieren sacarla de la iglesia. Pero claro, y hablar en lengua es evidencia del Espíritu Santo. Amén, claro. La gente cree que irlo allí a zambullir en un río Chublum. Ya ven que está bautizado. Usted lo que está haciendo es un simbolismo. Es un simbolismo simplemente por cumplir con una regla. Pero aquí el que no es bautizado con el Espíritu Santo, revísese. Tiene que revisarse. Porque usted tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Incluso cuando Juan comenzó a bautizar a la gente simbólicamente en agua, ¿qué le dice a sus discípulos? Ahí viene el que yo no soy digno de desatarle ni las sandalias de los pies. Claro. Porque él entendía y conocía de que la gente iba a ser bautizado de otra forma. Estaba claro de eso. Claro. Eso era un simbolismo nada más. Estaba tan claro de eso que él, cuando llegó el momento de él bautizar a Jesús, él no quería. No. Él se encontraba muy pequeño. Por Dios. Este hombre es muy grande para yo tener que yo bautizarlo. Sí, tú bautízalo, papá. Si no... Para hacer cumplir la ley. Sí, claro. ¿Verdad? Porque eran las reglas, la ley. Pero la gente no está entendiendo de que el bautismo es más importante. El bautismo te traslada a otro sitio. El bautismo te fortalece. Pero no se llama el bautismo en agua. Es tan tal que cuando comenzaron a bautizar en agua, los discípulos toman la decisión después de haber recibido el Espíritu Santo, de poner la mano para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Sí. Ay, bendito Dios. Aleluya. Ahora, ¿de dónde llegan estas lenguas? Si nosotros lo trasladamos a Génesis 11, nosotros ahí podemos ver en las torres de Babel cuando fueron las lenguas confundidas, que bajaron los idiomas. Desde ahí parte entonces lo que es hablar nuevas lenguas. Bendito Dios. Pero la lengua que se habla ahí en la Torre de Babel, ¿qué lengua que se habla ahí? ¿Son espirituales o son humanas? Oh, bendito sea el Señor. Claro, primeramente bajan en el espíritu para descender a la humanidad, porque recuérdate que todo tiene que venir, la confusión vino por el Espíritu Santo. Tiene que venir por el Espíritu para confundir las lenguas, ¿no es verdad? Bajar a los seres humanos. Cuando esto sucede, hay confusión que todo el mundo comienza a coger por su lado. Incluso se cree que esa confusión fue tan grande y tan fuerte que todo el mundo tuvo que cambiar de tez de color hasta de piel. Fresco, mi Dios. Tan fuerte fue eso, sí. Se cree que su rostro pueden hasta haber cambiado. De esa vez. Desde la Torre de Babel. Claro que sí, todo el mundo comenzó a buscar su color, su raza, su tez de piel y su color, y se comenzó a cambiar, según se creen algunos teólogos, ¿verdad? No lo vamos a entrar por ahí. Sí, porque son asuntos, ¿no? ¿Verdad? Que son de sumamente de investigación, que nadie muchas veces puede caer en conclusión tan exactas y tan claras en su asunto. Pero cuando tú a veces registras la Biblia, que tú encuentras la palabra confusión y que Dios confundía a varias personas que se mataban uno con otro, tenía que cambiar el rostro. Porque para yo matarte a ti, que eres mi amigo, que te conozco, que tú te llamas Ángel Peña, que yo me confunda, tengo que ver otros rostros tuyos para yo poder matarte. Ay, bendito. Ese es otro tema, muy... Sí, exactamente, pero no se ha ido del Espíritu Santo, porque el que lo hizo fue el Espíritu Santo. No hemos salido del tema. No, lo que pasa es que parece que saltamos del tema, pero estamos en el tema. En el tema.
Claro, bendito Dios, en hablar nuevas lenguas. ¿Por qué es la importancia de hablar nuevas lenguas? En las nuevas lenguas tú traes experiencia. Ahora, aquel que no tiene experiencia va a comenzar a criticarte porque tú estás hablando en lengua. En el púlpito tú ves una persona que se para y comienza a hablar en lengua. Y la persona comienza a decir, ¿por qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? Porque a veces dicen, no hay quien la interprete. ¿Quién te dijo que no hay quien la interprete? Lo que pasa es que el intérprete no quiere interpretarla. Sí, yo soy testigo de eso. Testigo de eso. Dios me usa cuando Él quiere, porque muchas veces queremos y creemos que Dios nos tiene que usar cuando nosotros queramos. Amén. Y no es así. El don es de Dios. Este asunto espiritual es de Dios. Amén. Y Dios te usa cuando quiere y cuando le entienda. Y yo he escuchado lengua, personas hablando en lengua, y yo he podido interpretar lo que le está diciendo la otra persona. Me ha pasado eso. Y yo no tengo un letrero en la frente que dice que yo soy intérprete, pero me ha pasado eso. Claro, porque están ahí. Están ahí. Lo que pasa es que las personas no son atrevidas. Entonces tú tienes que atreverte. Y este asunto, dones se le da a la iglesia para atreverse. Ahora, ¿qué está pasando? Se ha querido meter a Pablo cuando está hablando a la iglesia de los Corintios. Muy bueno. Se ha metido estos asuntos de que si no hay que interpretar la lengua, bueno, que no hable lengua. ¿Y quién le dijo a usted que no hay intérprete? Que no hay intérprete. Lo hay. Lo que pasa es que el intérprete no quiere hablar. Esa es la base bíblica que ellos usan. De que, Sí. porque Pablo, lo que pasó es que había un problema en esa iglesia, en cual Pablo quería corregirla. Parece que ellos estaban cogiendo, estaban hablando una lengua mecánica y lo estaban cogiendo como bajo una chelcha y un relajo. Y Pablo llega y encuentra esa chelcha y ese relajo y dice, espérate. Y ahí es que Pablo desglosa y dice lo que dice, y se enfurece, etcétera, etcétera. Y la gente se agarra de eso y dice, no. Se agarran y se avanzan a eso. Y dicen que no más puede hablar lengua. Claro, yo sé, uno entiende de que muchas veces tratar de poner el orden. Ajá, sí, sí. Pero la gente no sabe que cuando tú tratas de impedir la evidencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, tú lo estás apartando. Tú lo estás entristeciendo. Ahora, ¿por qué tú estás entristeciendo al Espíritu Santo? Tú no puedes cohibir lo que tú no conoces. Y muchas veces es que la gente está falta de experiencia. Cuando tú comienzas a tener la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo que te permite hablar en lengua, tú sabes que hay otra fortaleza Espiritual. Tú tienes una fortaleza mayor que muchas personas. Tú puedes hablar con otros espíritus en lengua. Claro. Reprender espíritu en lengua. También. ¿Entiendes? Porque fueron muchas lenguas. Muchas lenguas. Ahí no dice, ahí se hablaba español, ahí nadie hablaba español. Ahí no se dice que hablaba español, ¿se te da cuenta de eso? Ahí nadie habla inglés. Ya tú puedes saber cuántas lenguas eran. Medo, persa, óyeme, elamita, árabe, óyeme, ¿cuántas lenguas se hablaron ahí? Muchísimas. Ahí el día de Pentecostés, pero el Señor le estaba transmitiendo una palabra a las idiomas que ellos entendían. A ellos quería decirle algo a ellos. Por eso muchas veces las personas hablamos en lengua. Los que hablamos en lengua hablamos muchas veces a los espíritus. Y muchas veces esos espíritus son golpeados, son quitados. Amén. Y muchas veces Dios nos puede usar para hablarle a otra persona de otro idioma. Y muchas veces, yo puedo hablar en lengua. Muchas veces también, cuando el Señor quiere que uno le haga un momento de liberación, muchas veces cuando tú lo haces bajo la manifestación del Espíritu Santo y hablas en lengua, se liberado y ese demonio sale porque sale. Claro, maestro. Una vez conocí una jovencita, ¿verdad? Que hicimos una vigilia, tremenda vigilia se dio. Y esa muchacha comenzó a hablar en lengua, nadie le entendía. Y cuando le agarró el estómago a esa mujer,
por aquí y le agarraron el estómago y la gente queriendo pegar y ella hablando de lengua, ella atrás de ella corriendo para aquí y para allá y agarrándole el estómago, la gente pega de ella. Cuando comenzó a decirle y declararle palabras en lengua, que la soltó, esa mujer comenzó a vomitar. Santo. Pero fue en lengua que tuvo que hablarle en el idioma o la lengua que entró ese espíritu. ¿Usted cree que le iba a entrar en español? Usted dice, porque hay gente que dice, Dios habla todos los idiomas. Yo le digo a Betty, ¿usted ve qué hice? Está equivocado. Hay reglas espirituales. Hay orden y reglas espirituales. ¿Tú te recuerdas la vez? Vamos a cambiar este asunto, no verdad, de conocimiento, de entendimiento. ¿Te recuerdas la vez cuando fui donde tu mamá, que estaba enferma? Sí. La mamá tuya como que no habla mucho español, entiende más el creol. Cuando estaba hablando yo con tu mamá, lo que estaba hablando era en creol y yo mismo sabía. Y comencé a hablar en creol a tu mamá estando enferma, que tú dijiste, por Dios te está usando, vamos para allá, para que mi mamá se sane, yo creo que mi mamá se sane. Y cuando comencé a hablarle a tu mamá yo nada más sabía que decía, sí, está bien. Y yo hablándole en otras lenguas y diciéndome sí, sí, está bien. Y pero yo no sabía lo que estaba diciéndole, porque yo no sé hablar creol. Claro que no. Entonces, cuando ella comenzaba a decirme esas cosas, que después que yo termino de hablar en lengua, yo te dije a ti, tiene licencia. El Señor me dice que ya salió de la enfermedad de la licencia, se va a parar. Y tú me dijiste, pero mi mamá ni podía ni pararse de la cama, ni sentarse. Y me dijiste, tú estabas reprendiendo en creol. Claro. Sí. Así me pasó con otra persona de nacionalidad haitiana orando en el monte. Mientras oraba, comenzaba a hablar en lengua. Y la persona de nacionalidad haitiana, comencé a hablar en creol. Y cuando comencé a hablar en creol, el muchachito se me acerca y me dice, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Digo, no, yo no sé, pero yo lo que sé es que estoy hablando en lengua, aunque yo no lo entienda. Y me decía el niño, mire, mi mamá está ahí orando, ella no sabe hablar español, yo sí. Y mi mamá está diciendo, tú estás diciendo, Jesús ayuda a Pocho, Jesús ayuda a Pocho, porque el muchacho quería ser pelotero. Y cuando llega el Espíritu Santo a la vida de la persona, es un transformado. Amén. ¿Entiendes? Ahora, la gente habla del Espíritu Santo. Toda esta gente hablando del Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Hola, Espíritu Santo. Escribe el libro del Espíritu Santo. Para todo el mundo ve ángeles, pero nunca nadie te ha dicho, yo he visto el Espíritu Santo. ¿Has visto eso? No, nadie. ¿Has visto eso? No. Nadie ha visto eso. Yo vi un ángel, tenía 2 alas. Vi un ángel que se paró ayer. Ángel Peña era el que han visto. Espérate. Aleluya, bendito Dios. Pero mírame algo, el Espíritu Santo se muestra. ¿Tú lo has visto? Claro, si no estuviera diciendo eso. Ok. ¿A dónde tú estabas? ¿A qué hora fue? ¿Cuándo fue? Bueno, eso hace unos cuantos años, como 4 años, 5 por ahí, un asunto así. Cuando estaba orando donde la hermana mía, siempre hacíamos unos cortos de oración, y estuvimos orando. Y le dije, ahí viene fuertemente el Espíritu Santo. Viene haciéndose entrada, no se asusten, porque ahí viene el Espíritu Santo, va a entrar. Su rostro no es como nosotros pensamos. Si alguien lo ve, tenga mucho cuidado, que no es un monstruo. Ay, bendito Dios. Sus alas son hermosas, son como gotas de agua. Su físico, su rostro, no es como nosotros nos imaginamos. Y le decía, no se asusten, porque ese es el Espíritu Santo que está ahí. Porque nosotros no creamos un arte de imaginación de cómo ven la cosa, ¿entiendes? Claro. Incluso creemos que toda la gente fea es el diablo. Mucha gente. Dice, para mí que se tiene un demonio. Y el feo es un ladrón.
La gente... ¿Tú has visto eso? Sí, claro. Entonces, tenemos una banda de imaginación Pero claro. de conocer bastante rara. Entonces la gente, ay bendito Dios, la gente se hace una autoimagen de que tiene que ser a la forma de ellos. No, no es así. Entonces cuando la gente tiene visiones de lo que es el Espíritu Santo, que dice conocerlo, si tú conoces el Espíritu Santo tú tienes que verlo, si tú lo conoces, ¿por qué tú no lo ves? Yo lo he visto, ministro, y yo, el Espíritu Santo y yo hemos tenido una buena relación. Aleluya, hay que conocerlo más. Entonces, en conclusión, necesito que usted me le dé un mensaje a los amigos, una palabra de fe, una palabra de restauración. Dígale algo a los amigos. Aleluya, gloria a Dios. Sí, antes de eso yo quiero darte un corto testimonio. Cuando yo comencé a hablar en lengua, que fue transicionado, a hablar en lengua que estaba solo, cuando cayó eso sobre mí, porque es algo desconocido, de verdad no se asusta, uno coge miedo. Cuando eso vino a mí, claro. de verdad yo estaba en el monte solo y estaba orando, y cuando eso vino a mí yo comencé a hablar en lengua, no verdad, otra sensación de lenguas, géneros de lenguas en mi vida, comenzaron a fluir, y cuando yo iba fluyendo en géneros de lengua, yo iba corriendo. Yo hablando en lengua y embalado corriendo, pero estoy hablando de lo desconocido. Y yo por abajo, ay, mi papá, y esa presencia, y yo ahí corriendo, y güey, mi madre, ¿qué es lo que es esto, Dios mío? Y corriendo, pero iba hablando en lengua, porque que tú eres transicionado. Tú al monte por abajo, como una pedra, corriendo, mi hermano. Sí, eso cuando cae sobre uno, que uno tiene la primera experiencia con el Espíritu Santo, uno se asusta, uno dice, ¿qué es esto? Exactamente. Esto está raro, esto qué es esto, yo no conozco esto y qué es esto. Y después el Espíritu Santo va organizando a uno en cuanto a eso. Amén, amén. Pues mi consejo es para cada una persona debe de procurar tener el Espíritu Santo. Debes de procurar hablar en lengua. De asegurarte de que tú puedas hablar en lengua. Porque lamentablemente el caso, las personas que no hablan en lengua, bendito Dios, no son dignos del poder del Espíritu de Dios. Tú nunca has visto a nadie, yo todavía no he conocido a nadie que no hable en lengua que no sea usado por Dios. Todo el que Dios usa tiene que hablar nuevas lenguas. Bendito sea el Señor. Así, mis hermanos, mis amigos, que nunca permita que nadie quiera quitar de que tú no hables en lengua. Es importante conocer al Espíritu Santo. Es importante, si puede verlo face to face, mucho mejor todavía, para que quede convencido de que Él existe, de que Él es real. El amantísimo Padre nos dejó ese consolador, nos dejó el poder, la autoridad y el que nos va a guiar para nosotros poder hablar con el Señor. Cuando nos dejamos guiar por el Señor, el Espíritu Santo es que va a hablar lo que nosotros tenemos que decirle al Padre. Cuando tú comienzas a hablar humanamente por ti, no se te oye. Este mundo está muy lleno de pecado y sucio. Por eso el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios sabe lo que va a hablar de parte de Dios. Hay que dejarlo guiar por el Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nunca permita que interrumpan hablar en lengua. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Aleluya. Príncipe, Dios te bendiga más. Gracias por recibir la invitación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para nosotros un privilegio y un placer que ustedes se queden hasta el final viendo este video. Denle me gusta, suscríbase, comparta este mensaje porque va a ser de bendición a su vida, a la vida de su familia, a la vida de sus amigos. Va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.